¿Qué harías si un simple gesto de amabilidad en el momento justo pudiera cambiar tu vida para siempre? La historia que estás a punto de escuchar explora cómo dos almas solitarias, separadas por un abismo de diferencias sociales, encuentran un refugio inesperado la una en la otra. Prepárate para un relato que te tocará el corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y si te gusta esta historia, dale like al video y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y qué horas son mientras nos escuchas. ¿Qué harías si fueras millonario y vieras a tu empleada celebrando sola su cumpleaños con un pequeño pastelito y una vela? Sebastián jamás imaginó que esa escena cambiaría su vida para siempre. En la cocina de su lujosa mansión de Marbella, Elisa sopló su vela pidiendo un deseo que parecía imposible. Suscríbete al canal para descubrir cómo un simple gesto puede transformar 2 corazones solitarios. El reloj de la cocina marcaba las 9:30 de la noche cuando Elisa finalmente terminó de lavar los últimos platos de la cena. Sus manos, ásperas por años de trabajo doméstico, temblaron ligeramente mientras secaba la vajilla de porcelana fina que costaba más que su sueldo de 3 meses. La mansión estaba sumida en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj de pared. Don Sebastián había salido temprano esa mañana a una junta importante en la ciudad y, como siempre, no había regresado hasta muy tarde. Los otros empleados ya se habían marchado a sus casas, dejándola completamente sola en esa inmensa cocina que parecía más grande que toda la casa donde creció. Elisa suspiró profundamente, sintiendo el peso de la soledad asentarse sobre sus hombros como una manta pesada y fría. Llevaba 5 años trabajando en esa mansión y nunca se había acostumbrado a la sensación de vivir rodeada de lujo ajeno. Las paredes de mármol blanco y los electrodomésticos de acero inoxidable la miraban con indiferencia, recordándole constantemente su lugar en ese mundo. Guardó el último plato en su lugar correspondiente y se quitó el delantal azul marino que usaba todos los días. Sus ojos castaños se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Hoy era su cumpleaños, y una vez más lo celebraría completamente sola. Con pasos cansados, Elisa caminó hasta su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. El cuarto era modesto pero limpio, con una cama individual, un pequeño escritorio de madera y un crucifijo colgado en la pared que le recordaba las enseñanzas de su difunta abuela. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña caja de metal donde guardaba sus ahorros. Con dedos temblorosos contó las monedas y billetes arrugados que había juntado durante las últimas semanas. Tenía justo lo suficiente para comprarse un pequeño pastelito en la panadería de Don Fermín a unas cuadras de la mansión. Se cambió su uniforme por un vestido sencillo de color verde oliva y se puso su chal favorito, el mismo que usaba su madre antes de morir. El espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer joven pero cansada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, pensando en un futuro incierto. Se peinó su cabello castaño largo en una coleta baja y se pellizcó las mejillas para darse un poco de color. «Feliz cumpleaños, Elisa», murmuró a su reflejo, intentando sonreír. La sonrisa no llegó a sus ojos, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. El aire nocturno de Marbella era cálido y húmedo. Cuando Elisa salió por la puerta trasera de la mansión, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero en esa zona residencial exclusiva todo estaba sumido en una tranquilidad casi sepulcral. Caminó por las calles empedradas, pasando frente a otras mansiones igual de imponentes, cada una protegida por altos muros y jardines perfectamente cuidados.
La brisa marina llevaba consigo el aroma del mar Mediterráneo, mezclado con el perfume de las flores que adornaban los jardines. Elisa apretó su chal contra el pecho, sintiendo una mezcla de nostalgia y melancolía. Recordó los cumpleaños de su infancia, cuando su madre le preparaba un pastel casero de chocolate y toda la familia se reunía en su pequeña casa de adobe. Esos tiempos parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía apenas 18 años y, desde entonces, había estado completamente sola en el mundo. No tenía hermanos, ni tíos, ni primos cercanos que pudieran acompañarla en fechas especiales como esta. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, aunque no por elección propia. La panadería de don Fermín estaba a punto de cerrar cuando Elisa llegó. El anciano panadero, con su bigote blanco y su sonrisa bondadosa, la recibió con cariño, como siempre. «Buenas noches, Elisa. ¿Qué te trae por aquí tan tarde?», le preguntó. Mientras limpiaba el mostrador de vidrio, Elisa señaló tímidamente un pequeño pastel individual de vainilla que quedaba en la vitrina, decorado con un pequeño rosetón de betún rosa. «Es mi cumpleaños, don Fermín», confesó en voz baja, sonrojándose ligeramente. El rostro del anciano se iluminó de inmediato. «Ay, mi hijita, ¿por qué no me dijiste antes? Te habría preparado algo especial», exclamó con genuino cariño. Elisa negó con la cabeza, agradeciendo su bondad, pero explicando que no quería causar molestias. Don Fermín envolvió el pastelito con especial cuidado y le regaló una pequeña vela blanca que tenía guardada. «Para que pidas un deseo», le dijo con un guiño. Elisa pagó con las monedas exactas y agradeció profusamente la gentileza del anciano. Mientras regresaba a la mansión, abrazó la pequeña caja contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. De vuelta en la cocina de la mansión, Elisa colocó el pequeño pastel sobre la mesa de madera donde usualmente desayunaba sola. La cocina estaba a oscuras, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de las grandes ventanas. Encendió la vela con manos temblorosas y por un momento la pequeña llama dorada pareció llenar todo el espacio con su calidez. Se sentó en la silla de madera y contempló su modesta celebración. El pastelito se veía diminuto sobre la mesa, pero para ella representaba un acto de resistencia contra la soledad que amenazaba con consumirla. Cerró los ojos y pidió el mismo deseo que había pedido durante los últimos 10 años, no sentirse tan sola en el mundo. Una lágrima rodó por su mejilla mientras soplaba la vela y la cocina volvió a sumirse en la penumbra. «Feliz cumpleaños, Elisa», se susurró a sí misma cortando un pequeño pedazo del pastel. El sabor a vainilla se mezcló con el salado de sus lágrimas, pero siguió comiendo lentamente, saboreando cada bocado. En la quietud de la noche, solo se escuchaba el sonido de su respiración entrecortada y el distante murmullo del mar, pero lo que no sabía era que alguien más estaba a punto de llegar a casa. El Audi A8 negro se detuvo suavemente frente a la entrada principal de la mansión, y Sebastián Alcázar bajó del vehículo con los hombros tensos por el estrés de una junta que se había extendido mucho más de lo previsto. A sus años era dueño de Solara Resorts, una de las cadenas de resorts más prestigiosas de la Costa del Sol. Pero el éxito había llegado a un precio muy alto. Se aflojó la corbata, de seda francesa, y respiró profundamente, tratando de liberar la tensión acumulada durante las últimas 12 horas de negociaciones intensas. La brisa nocturna movió su cabello negro ligeramente canoso en las sienes y por un momento se permitió disfrutar del silencio que rodeaba su hogar. Su chofer se despidió respetuosamente y se alejó, dejándolo solo frente a la imponente fachada de mármol blanco, que había sido su refugio durante los últimos 8 años.
Guardó las llaves en el bolsillo de su traje azul noche y caminó hacia la entrada principal, pero algo lo detuvo. Por las ventanas de la cocina se filtraba una tenue luz dorada que parpadeaba como si fuera el reflejo de una vela. Frunció el ceño extrañado. Todos los empleados deberían haber terminado su jornada hace horas. Su curiosidad despertó y decidió investigar qué estaba pasando. Sebastián rodeó la mansión por el sendero lateral, donde los jazmines perfumaban el aire nocturno con su aroma embriagador. Sus zapatos de cuero italiano pisaron suavemente las piedras del camino para no hacer ruido. A medida que se acercaba a las ventanas de la cocina, pudo distinguir una silueta sentada a la mesa. Su corazón se aceleró ligeramente pensando en la posibilidad de un intruso, pero cuando logró ver con mayor claridad, reconoció inmediatamente la figura de Elisa. Estaba sentada sola, frente a lo que parecía ser un pequeño pastel con una vela encendida. Sebastián se detuvo en seco, sintiendo como si hubiera sido testigo de algo profundamente íntimo y privado. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Elisa lucía tan pequeña y vulnerable en esa inmensa cocina, rodeada de toda la opulencia que él había acumulado a lo largo de los años. La luz de la vela iluminaba su rostro con una suavidad dorada y pudo ver cómo una lágrima rodaba por su mejilla mientras soplaba la pequeña llama. En ese momento, Sebastián comprendió que estaba presenciando una celebración de cumpleaños completamente solitaria. Su garganta se cerró con una emoción que no había sentido en años. Durante los 5 años que Elisa había trabajado para él, Sebastián apenas había prestado atención a su vida personal. Sabía que era eficiente, discreta y confiable, pero nunca se había detenido a pensar en quién era ella más allá de sus funciones como empleada doméstica. La veía todas las mañanas cuando desayunaba antes de irse al trabajo, siempre impecablemente uniformada, siempre con una sonrisa educada y profesional. Contestaba sus preguntas con monosílabos, mantenía la casa en perfecto estado y nunca se quejaba de nada. Pero ahora, viéndola celebrar su cumpleaños en completa soledad, se dio cuenta de cuán poco sabía sobre la mujer que cuidaba de su hogar día tras día. Una punzada de culpa lo atravesó al reconocer que en todos estos años nunca le había preguntado sobre su familia, sus sueños o incluso cuándo era su cumpleaños. Había estado tan absorto en construir su imperio empresarial que se había olvidado por completo de la humanidad de las personas que lo rodeaban. La imagen de Elisa comiendo sola su pequeño pastel se grabó en su memoria como una fotografía que no podría borrar jamás. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su riqueza no significaba nada si no podía compartirla con alguien que realmente importara. Sebastián permaneció inmóvil durante varios minutos, observando cómo Elisa comía lentamente su pastel mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. La escena despertó en él recuerdos dolorosos de sus propios cumpleaños solitarios, después de que su esposa Lorena muriera en un accidente de tránsito 3 años atrás. Recordó cómo había pasado su último cumpleaños encerrado en su oficina, trabajando hasta altas horas para evitar regresar a casa y enfrentar el vacío de la mansión. La ironía no se le escapó. Él, un hombre que lo tenía todo materialmente hablando, vivía en la misma soledad que su empleada doméstica. La diferencia era que él había elegido aislarse del mundo después de su pérdida, mientras que Elisa parecía estar sola por circunstancias que escapaban a su control. Una sensación extraña se apoderó de él, algo parecido a la compasión, pero más profundo, más personal.
Era como si estuviera viendo un reflejo de su propia alma fracturada en los ojos llorosos de esa mujer que había estado bajo su mismo techo durante tanto tiempo sin que él realmente la viera. Su corazón, que había permanecido congelado durante años, comenzó a latir con una intensidad que lo sorprendió. Supo en ese instante que no podía simplemente alejarse y pretender que no había sido testigo de ese momento tan íntimo y desgarrador. Con pasos cuidadosos, Sebastián se dirigió hacia la puerta trasera de la cocina. Sus manos temblaron ligeramente cuando giró la manija y el suave crujido de la puerta al abrirse hizo que Elisa levantara la vista sobresaltada. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra y por un momento el tiempo se detuvo completamente. Elisa se puso de pie de inmediato, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y alisando su vestido verde oliva con nerviosismo evidente. «Don Sebastián, yo no sabía que había regresado», balbuceó con voz temblorosa, claramente avergonzada por haber sido descubierta en su momento más vulnerable. Sebastián cerró la puerta suavemente tras de sí y dio un paso hacia adelante sin apartar la mirada de sus ojos hinchados por el llanto. «No te preocupes, Elisa», murmuró con una suavidad en la voz que él mismo no reconoció. «Solo quería...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Su mirada se dirigió hacia el pequeño pastel a medio comer sobre la mesa. Luego regresó a sus ojos castaños, que brillaban con una mezcla de vergüenza y tristeza. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él, como si una puerta que había mantenido cerrada durante años se abriera de par en par. Sebastián tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Sebastián observó el pequeño pastel sobre la mesa y luego dirigió su mirada nuevamente hacia Elisa, quien parecía querer desaparecer del lugar. El aire entre ellos se sentía cargado de una tensión extraña, mezcla de vergüenza por parte de ella y una ternura inesperada por parte de él. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó con voz suave, aunque ya conocía la respuesta. Elisa asintió apenas, incapaz de sostener su mirada. «Sí, don Sebastián. Le pido disculpas por usar la cocina para esto. Ya me iba a retirar», murmuró mientras comenzaba a recoger nerviosamente las migajas del pastel. Sus manos temblaban visiblemente y Sebastián notó que llevaba puesto un vestido sencillo, pero bonito, muy diferente al uniforme que usaba habitualmente. El verde oliva de la tela hacía resaltar el color de sus ojos, algo que nunca había observado antes. «No tienes por qué disculparte», le dijo mientras se acercaba lentamente a la mesa. «Esta también es tu casa». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y ambos se sorprendieron por la intimidad que transmitían. Elisa levantó la vista hacia él, desconcertada por la gentileza inesperada en su tono de voz. Un silencio incómodo se extendió entre ellos mientras Sebastián luchaba internamente con una decisión que sabía que cambiaría para siempre la dinámica de su relación. Había pasado los últimos 3 años construyendo muros emocionales a su alrededor, manteniéndose distante de cualquier conexión humana genuina. Pero algo en la imagen de Elisa, celebrando sola su cumpleaños, había tocado una parte de él que creía completamente muerta. Se quitó la chaqueta del traje y la colgó sobre el respaldo de una silla, un gesto que Elisa interpretó como una señal de que no tenía intención de marcharse pronto. «Elisa», comenzó, y la forma en que pronunció su nombre sin el formal «señorita» que usualmente empleaba, la hizo estremecer. ¿Puedo sentarme contigo?». La pregunta flotó en el aire como una súplica vulnerable, y Elisa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Nunca en 5 años de trabajar para él había visto a don Sebastián mostrarse tan humano, tan desprovisto de la autoridad que normalmente lo caracterizaba. Sus ojos, que siempre habían sido distantes y empresariales,
Ahora brillaban con algo que ella no sabía identificar, pero que la conmovía profundamente. Yo no creo que sea apropiado, don Sebastián, respondió Elisa con voz apenas audible, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. Usted es mi patrón y yo soy solo. No, la interrumpió suavemente. Esta noche no soy tu patrón. Esta noche solo soy Sebastián, un hombre que se siente muy solo y que acaba de darse cuenta de que no es el único. La honestidad brutal de sus palabras golpeó a Elisa como una ola. Levantó la vista y se encontró con sus ojos grises, que ahora parecían vulnerables de una manera que nunca había imaginado posible. Por favor, insistió él, señalando la silla vacía frente a ella. No me hagas celebrar mi soledad solo mientras tú celebras la tuya. La paradoja de la situación no se le escapó a Elisa. El hombre más rico que conocía le estaba pidiendo permiso para acompañarla en su humilde celebración. Después de un momento de duda, asintió lentamente y se sentó de nuevo, sin apartar la mirada de él mientras tomaba asiento frente a ella. El espacio entre ellos se sentía íntimo, de una manera que ninguno había experimentado en mucho tiempo. Sebastián se acomodó en la silla de madera, consciente de lo extraño que resultaba estar sentado en la cocina de su propia casa como si fuera un invitado. La última vez que había estado en esa habitación por más de 5 minutos había sido hace años, cuando Lorena aún vivía y cocinaban juntos los domingos por la mañana. ¿Cuántos años cumples?, preguntó tratando de romper la tensión que aún flotaba en el ambiente. 28, respondió Elisa, cortando un pequeño pedazo del pastel con el tenedor de plástico que había traído de la panadería. ¿Y usted, don Sebastián? La pregunta lo tomó por sorpresa. En toda su vida adulta, muy pocas personas se habían tomado la molestia de preguntarle sobre él de manera personal. 42, respondió, y luego añadió con una sonrisa melancólica. Mi cumpleaños fue hace 2 meses. Lo pasé trabajando en la oficina hasta las 2 de la madrugada. La confesión surgió espontáneamente y Elisa sintió una punzada de empatía al imaginar a ese hombre poderoso celebrando solo entre archivos y contratos. Lo siento mucho, murmuró sinceramente. Nadie debería pasar su cumpleaños solo. Las palabras resonaron entre ellos con un peso especial, porque ambos sabían que describían perfectamente sus respectivas realidades. Elisa partió el último pedazo de pastel por la mitad y con un gesto tímido pero valiente deslizó una porción hacia Sebastián. ¿Quiere un poco?, preguntó ruborizándose inmediatamente por su osadía. No tengo otro tenedor, pero... Sebastián la detuvo con una sonrisa genuina, la primera sonrisa real que había esbozado en meses. Me encantaría, respondió tomando el tenedor de plástico de sus manos. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, y ambos sintieron una corriente eléctrica que los sobresaltó. Sebastián probó el pastel y cerró los ojos, saboreando no solo el dulzor de la vainilla, sino también la extraña sensación de compartir algo tan simple y tan significativo a la vez. Está delicioso, comentó, y Elisa sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa tímida pero genuina que iluminó completamente su rostro. Es de la panadería de don Fermín en el pueblo, explicó ella. Siempre hace los mejores pasteles. Sebastián asintió, pero su atención estaba completamente enfocada en cómo los ojos de Elisa brillaban cuando sonreía y cómo esa sonrisa transformaba por completo su apariencia. En ese momento, compartiendo un humilde pastel de panadería en la cocina a medianoche, ambos sintieron algo que no habían experimentado en años, una conexión humana genuina que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Cuéntame sobre ti, Elisa, dijo Sebastián después de terminar su porción de pastel, reclinándose ligeramente en su silla mientras la observaba con una atención que la ponía nerviosa.
En 5 años trabajando aquí, me doy cuenta de que no sé prácticamente nada sobre quién cuida de mi casa todos los días. La petición la tomó completamente desprevenida. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo solo un par de manos eficientes que mantenían todo en orden, que la idea de hablar sobre sí misma le resultaba casi extraña. «No hay mucho que contar, don Sebastián», respondió modestamente jugando con el borde de su vestido. «Solo soy una mujer sencilla que necesita trabajar para vivir». Pero él negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante con genuino interés. «Eso no es cierto. Toda persona tiene una historia, Elisa. ¿De dónde vienes? ¿Tienes familia?». Las preguntas formuladas con una gentileza inesperada abrieron una compuerta emocional que Elisa había mantenido cerrada durante años. Sus ojos se humedecieron nuevamente, pero esta vez no apartó la mirada. «Vengo de un pueblito cerca de Ronda», comenzó con voz temblorosa. «Mis padres tenían una pequeña parcela donde cultivábamos maíz y frijol». La historia de Elisa se derramó lentamente como agua que fluye por un cauce seco. Le contó sobre su infancia humilde, pero feliz, donde las celebraciones eran sencillas pero llenas de amor. «Mi mamá siempre me hacía un pastel de chocolate casero para mi cumpleaños», recordó con una sonrisa nostálgica. «Era pequeño, pero lo decoraba con flores del jardín y me cantaba las mañanitas junto con mi papá». Sebastián escuchaba cada palabra con una atención que Elisa nunca había experimentado de parte de nadie. «Sonaba hermoso», comentó suavemente. «¿Qué pasó con ellos?». La pregunta inevitable llegó como un golpe suave pero doloroso. Elisa respiró profundamente antes de continuar. «Murieron cuando yo tenía 18 años. Hubo un accidente en la carretera cuando regresaban del mercado en 1900. Ronda». Su voz se quebró ligeramente, pero encontró fuerzas para seguir. «Después de eso, tuve que vender la parcela para pagar las deudas y los gastos del funeral. Me quedé completamente sola». Sebastián sintió un nudo en el estómago al escuchar la cruda honestidad de su relato. «Y desde entonces has estado trabajando como empleada doméstica». Elisa asintió. «Es lo único que sé hacer bien. Aprendí de mi mamá a cuidar una casa, a cocinar, a limpiar». «¿Nunca has tenido novio? ¿Alguien especial?». La pregunta de Sebastián surgió con una curiosidad que él mismo no sabía explicar, pero que lo consumía por dentro. Elisa se sonrojó profundamente y negó con la cabeza. «He trabajado en 5 casas diferentes antes de llegar aquí. Siempre he estado enfocada en ganar lo suficiente para sobrevivir. Además», añadió con una risa amarga, «¿qué hombre querría estar con una mujer que no tiene familia, ni estudios, ni dinero?». Sus palabras revelaron una autoestima lastimada, que Sebastián reconoció inmediatamente porque él mismo había sentido algo similar después de la muerte de Lorena. «¿Y sueños?», preguntó, ignorando deliberadamente la pregunta retórica de ella. «¿Qué sueñas para tu futuro?». Elisa lo miró con sorpresa, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta jamás. Yo solía soñar con tener una familia», confesó en voz baja. «Una casita pequeña, un esposo que me quisiera, tal vez un hijo o 2, pero ya tengo 28 años». «28 no es viejo», la interrumpió Sebastián con firmeza. «Tienes toda una vida por delante». Pero Elisa negó tristemente. «Para alguien como yo, sí lo es. Las mujeres de mi pueblo se casan jóvenes. A mi edad ya soy una solterona». Sebastián sintió una mezcla de indignación y tristeza al escuchar cómo Elisa se menospreciaba a sí misma. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», le preguntó, sorprendiéndola con la intensidad de su mirada. «Veo a una mujer fuerte que ha sobrevivido a pérdidas devastadoras. Veo a alguien que mantiene mi casa como si fuera un palacio, que nunca se queja, que siempre tiene una sonrisa amable, incluso cuando el mundo ha sido cruel contigo». Elisa parpadeó rápidamente, abrumada por las palabras que nunca había esperado escuchar, menos de él. «Veo a una mujer que merece ser celebrada no solo un día al año, sino todos los días de su vida».
El silencio que siguió a sus palabras fue denso y cargado de emociones. Elisa nie znala, что ответить, потому что никто никогда не говорил с ней так. ¿Por qué me dice esto, don Sebastián? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque es la verdad, respondió él sin vacilar, y porque creo que los dos hemos estado ciegos a lo que teníamos justo frente a nosotros. La confesión flotó entre ellos como una revelación que cambiaría todo. Elisa sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No entiendo, murmuró, aunque en el fondo de su alma comenzaba a vislumbrar algo que la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Elisa, dijo Sebastián, extendiendo lentamente su mano sobre la mesa hasta tocar suavemente la de ella. En 3 años de viudez no he sentido nada por nadie. He estado completamente vacío por dentro, funcionando como una máquina sin alma. Pero esta noche, verte celebrar sola tu cumpleaños, escuchar tu historia, ver tu fortaleza, algo despertó en mí. Sus palabras hicieron que Elisa sintiera vértigo. ¿Qué está tratando de decirme?, preguntó, aunque su intuición ya conocía la respuesta. Te estoy diciendo que durante estos 5 años, mientras yo vivía como un fantasma en mi propia casa, la mujer más extraordinaria estaba justo aquí, cuidándome sin que yo lo supiera. Sebastián apretó suavemente su mano. Te estoy diciendo que por primera vez en años no me siento solo. Elisa retiró su mano bruscamente, poniéndose de pie con agitación. No puede decir esas cosas, exclamó su voz temblando entre el miedo y la esperanza. Usted es don Sebastián Alcázar, dueño de hoteles, millonario, y yo soy solo una criada. Pero Sebastián también se puso de pie, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero con determinación en sus ojos grises. Esta noche no soy ninguna de esas cosas, Elisa. Esta noche solo soy un hombre que acaba de descubrir algo que no sabía que estaba buscando. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elisa, quien no sabía si estaba viviendo un sueño hermoso o una pesadilla que la destruiría. Elisa retrocedió hasta que su espalda tocó la pared, sus ojos castaños, brillando con lágrimas de confusión. «Esto no puede estar pasando», murmuró llevándose las manos al rostro. «Debe ser una broma cruel, o tal vez usted bebió algo en esa junta». Sebastián dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión de pánico. «Elisa, mírame», le pidió con voz suave pero firme. «¿Te parezco borracho? ¿Te parezco que estoy jugando contigo?» Sus ojos grises la miraban con una intensidad que la hacía temblar. «No sé qué pensar», confesó ella, deslizándose lentamente por la pared hasta quedar sentada en el piso. En 5 años nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas, y ahora me dice que siente algo. Sebastián se acuclilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Tienes razón. Y eso es exactamente lo que me avergüenza», admitió. «He sido un ciego, un idiota que estaba tan perdido en su propio dolor que no veía la bondad que tenía todos los días frente a él. Pero usted tuvo una esposa hermosa, exitosa, de su mismo nivel social». Continuó Elisa secándose las mejillas con el dorso de la mano. «¿Cómo puede comparar eso con esto?» Sebastián suspiró profundamente antes de responder. «Lorena era todo eso que dices, pero nuestra relación se construyó sobre conveniencias sociales. Nos casamos porque nuestras familias esperaban que lo hiciéramos, porque lucíamos bien juntos en las revistas de sociedad». Se sentó en el piso frente a ella, arrugando su costoso traje sin importarle. «La quería, sí, pero nunca sentí con ella lo que estoy sintiendo contigo en estas pocas horas». Elisa lo miró con incredulidad. «¿Y qué es lo que estás sintiendo?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Paz», respondió Sebastián sin vacilar. «Por primera vez en 3 años mi mente está en silencio. No estoy pensando en contratos, en dinero, en obligaciones. Solo existo aquí contigo,
En este momento, las palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Elisa, pero también despertaron en ella un terror profundo. Sebastián extendió lentamente su mano hacia ella, dándole tiempo para rechazarla, si así lo deseaba. Elisa dudó por un momento antes de tomar sus dedos con los suyos. «Siento tus manos ásperas por el trabajo», murmuró él, «y me parecen las manos más hermosas que he tocado jamás». Ella se estremeció ante el cumplido. «¿Sabes por qué?», continuó Sebastián, «porque estas manos han trabajado honestamente, han cuidado de otros, han convertido esta casa en un hogar sin que yo me diera cuenta». Elisa sintió que su resistencia comenzaba a desmoronarse. «Don Sebastián, solo Sebastián», la corrigió suavemente. «Al menos esta noche solo dime Sebastián». «Sebastián», repitió ella, y el nombre sonó extraño pero dulce en sus labios. «¿Qué va a pasar mañana cuando salga el sol y usted vuelva a ser el patrón y yo la empleada?» La pregunta era válida y dolorosa. «No lo sé», admitió él con honestidad, «pero sí sé que no quiero volver a ser el hombre vacío que era esta mañana». Un silencio cómodo se ustanoví. «Mesdutiach, duque se llajan a poda w kuchniatach vanatizaretze». Elisa observó su rostro en la penumbra, notando por primera vez las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la tensión que habitualmente cargaba en los hombros. «¿Por qué nunca sonríe?», le preguntó de repente. Sebastián la miró sorprendido. «¿Cómo dices? En 5 años trabajando aquí, creo que lo he visto sonreír genuinamente solo una vez», explicó Elisa. «Hoy cuando probó el pastel». La observación lo golpeó como una revelación. «No he tenido muchos motivos para sonreír», respondió pensativo. «Después de que murió Lorena, creo que olvidé cómo hacerlo». Elisa sintió una punzada de compasión. «A mí me pasa lo mismo», confesó. «Sonrío por educación, por trabajo, pero realmente sonreír, eso ya no lo recuerdo». Se miraron a los ojos y ambos reconocieron en el otro la misma herida, el mismo vacío. «Tal vez podamos recordar juntos», susurró Sebastián. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta increíble historia, no te olvides de darle like a este video». Elisa sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. «Sebastián», murmuró usando su nombre por segunda vez. «Tengo miedo». «¿De qué?», preguntó él apretando suavemente su mano. «De todo, de esto, de lo que siento, de que mañana despierte y descubra que todo fue un sueño». Su vulnerabilidad desarmó completamente a Sebastián. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de volver a sentir, de arriesgar mi corazón otra vez. Pero tengo más miedo de dejarte ir sin intentarlo». Se pusieron de pie lentamente, sin soltarse de las manos. «¿Qué propones entonces?», preguntó Elisa, mirándolo directamente a los ojos. «Que nos demos una oportunidad», respondió Sebastián. «Que descubramos qué es esto que está creciendo entre nosotros». Elisa cerró los ojos luchando contra todos los miedos y dudas que la asaltaban. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Está bien», susurró. «Pero con una condición». «La que sea», respondió él. «Inmediatamente. Que seas completamente honesto conmigo siempre. Si esto es solo curiosidad o aburrimiento, dímelo desde ahora». Sebastián soltó su mano solo para tocar suavemente su rostro. «Elisa, te juro que esto es lo más real que he sentido en mi vida». 3 días habían pasado desde aquella noche en la cocina y Sebastián no podía concentrarse en nada más que no fuera Elisa. Durante la junta matutina con sus gerentes, se descubrió pensando en la manera en que ella había pronunciado su nombre, en la vulnerabilidad de su sonrisa. «Señor Alcázar», la voz de su asistente lo trajo de vuelta a la realidad. Le preguntaba si aprueba el presupuesto para la renovación del lobby. Sebastián parpadeó completamente perdido. «Sí, sí, por supuesto», respondió automáticamente, sin tener idea de qué estaba aprobando. Sus empleados intercambiaron miradas preocupadas. En 15 años trabajando para él, nunca lo habían visto tan distraído.
¿Se encuentra bien, jefe?, preguntó su mano derecha, Marcos. Perfectamente, mintió Sebastián, levantándose de la mesa. Continuaremos esta junta mañana. Salió de la sala de conferencias ignorando las expresiones de sorpresa de su equipo. Solo tenía una cosa en mente: regresar a casa y ver a Elisa. Durante el trayecto a la mansión, Sebastián luchó contra un nerviosismo que no había sentido desde la adolescencia. ¿Cómo debía comportarse con ella? ¿Había cambiado algo realmente, o esa noche había sido solo un momento de locura temporal? Al llegar a casa, escuchó el sonido de la aspiradora en el piso superior. Normalmente habría subido directamente a su estudio, pero ahora todo había cambiado. En lugar de eso, se dirigió a la cocina, donde sabía que Elisa tomaría su descanso de media tarde. Se quitó la corbata y se remangó la camisa, tratando de verse menos formal. Cuando Elisa bajó 20 minutos después, se sorprendió al encontrarlo sentado a la mesa con 2 tazas de café humeante. «Don Sebastián», murmuró, deteniéndose en la puerta. «Sebastián, corrigió suavemente, levantándose para acercarle una silla. «Pensé que tal vez podrías acompañarme a tomar café». Elisa miró las tazas con sorpresa. Era la primera vez en 5 años que él le ofrecía sentarse a su mesa. «¿Estás seguro?», preguntó tímidamente. «Muy seguro», respondió con una sonrisa que la hizo ruborizarse. La conversación fluyó de manera más natural que la primera noche. Aunque ambos eran conscientes del territorio inexplorado en el que se adentraban, Sebastián le preguntó sobre su día, sobre los libros que leía en sus ratos libres, sobre sus comidas favoritas. Elisa respondía inicialmente con monosílabos, pero gradualmente se fue relajando. «¿De verdad lee a Sor Juana Inés de la Cruz?», preguntó Sebastián, genuinamente impresionado. «Sí», respondió Elisa, sonrojándose. «Encontré un libro suyo en la biblioteca de la casa. Espero que no le moleste que lo haya tomado prestado». «Para nada. La biblioteca está ahí para ser usada», le aseguró él. «¿Cuál es tu poema favorito?». Elisa recitó de memoria unos versos de Hombres Necios, y Sebastián la escuchó fascinado, no solo por las palabras, sino por la pasión que ponía al recitarlas. «Eres extraordinaria», murmuró cuando terminó. «¿Cómo es posible que durante 5 años no haya notado la mujer inteligente y culta que tenía en casa?». Elisa bajó la mirada, aún sin acostumbrarse a sus cumplidos. «Porque yo no se lo permití», admitió. «Aprendí a ser invisible». «Bueno, pues ya no quiero que seas invisible», declaró Sebastián, tomando su mano por encima de la mesa. «Quiero conocerte, Elisa. Quiero saber qué piensas, qué sientes, qué te hace reír». Sus palabras provocaron una revolución en el corazón de Elisa. «Esto es muy confuso para mí», confesó. «No sé cómo comportarme. Durante 5 años fui su empleada y ahora eres la mujer que me está devolviendo la vida», completó Sebastián. El comentario la dejó sin aliento. «¿Puedo pedirte algo?», continuó él. «Lo que sea», respondió Elisa automáticamente. «Mañana es sábado. No hay otros empleados en la casa. ¿Te gustaría almorzar conmigo? No en la cocina, sino en el comedor principal». La propuesta la alarmó inmediatamente. «No puedo hacer eso. ¿Qué van a pensar los vecinos si me ven?». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué van a pensar de qué?». «De una empleada doméstica almorzando en el comedor de su patrón. Como si fuera qué, Elisa». La presionó suavemente. «Como si fuera su igual», terminó ella en un susurro. Sebastián se puso de pie y rodeó la mesa para arrodillarse junto a su silla. «Elisa, mírame», le pidió tomando sus manos entre las suyas. «Eres mi igual. Más que eso, eres mejor que yo en muchos aspectos». Ella negó con la cabeza, pero él continuó. «Eres más generosa, más trabajadora, más auténtica. Tienes una belleza interior que no se puede comprar con todo el dinero del mundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elisa. «No digas esas cosas si no las sientes de verdad», suplicó. «Porque si
Mañana cambias de opinión, me vas a destrozar. Sebastián se acercó más hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Elisa, te juro por la memoria de mis padres que cada palabra que te digo es verdad. La miró directamente a los ojos. ¿Almorzarás conmigo mañana? Elisa cerró los ojos luchando contra todos sus miedos e inseguridades. Cuando los abrió, encontró en la mirada de Sebastián algo que la tranquilizó. Honestidad pura. Sí, susurró finalmente. Almorzaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue tan radiante que Elisa supo en ese momento que su vida acababa de cambiar para siempre. El sábado llegó con un sol radiante que se filtraba por las ventanas de la habitación de Elisa, pero ella no podía sentir su calidez. Había pasado toda la noche despierta dándole vueltas a la conversación con Sebastián. Se levantó de la cama y se miró en el pequeño espejo de su cómoda. ¿Qué se pondría para almorzar en el comedor principal? Sus vestidos eran todos sencillos, apropiados para el trabajo doméstico, nada que fuera digno de sentarse a la mesa donde Sebastián recibía a empresarios importantes. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre ella como una avalancha. ¿En qué estaba pensando?, se murmuró a sí misma. ¿Cómo pude creer que esto podía funcionar? La diferencia entre ellos era abismal, no solo en dinero, sino en educación, en clase social, en todo. Sebastián había estudiado en las mejores universidades, hablaba varios idiomas, viajaba por el mundo. Ella apenas había terminado la secundaria antes de que murieran sus padres. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Elisa era la voz de Sebastián. ¿Puedo pasar? Ella se apresuró a ponerse una bata y abrió la puerta tímidamente. «Buenos días», murmuró sin poder mirarlo a los ojos. Sebastián notó inmediatamente su nerviosismo. «¿Está todo bien?», preguntó con preocupación. Elisa dudó por un momento antes de responder. «Sebastián, yo creo que cometí un error ayer». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «No puedo almorzar contigo en el comedor. No es correcto». Sebastián frunció el ceño. «¿Por qué no es correcto?». «Porque tú eres tú y yo soy yo», respondió ella, finalmente levantando la mirada hacia él. «Porque si alguien nos viera, pensarían cosas terribles». Sebastián se acercó un paso más. «¿Qué clase de cosas terribles, Elisa?». Su voz tenía un tono que no supo interpretar. «¿Qué me estás usando?». «¿Que soy tú?». Se detuvo, ruborizándose intensamente. «¿Qué eres mi qué?», presionó Sebastián suavemente. Elisa respiró profundamente antes de continuar. «Tu amante de turno, tu capricho, tu diversión mientras encuentras a alguien de tu nivel». Las palabras fueron como puñaladas al corazón de Sebastián. «¿Es eso lo que realmente piensas de mí?», preguntó. Y por primera vez desde que lo conocía, Elisa detectó dolor genuino en su voz. «No lo sé», admitió ella con honestidad. «No sé qué pensar, Sebastián. Esto es muy nuevo para mí y muy confuso». Se apartó de él caminando hacia la ventana. «Toda mi vida he sabido cuál era mi lugar en el mundo. Soy una empleada doméstica, y ahora tú llegas y me dices todas estas cosas hermosas que me hacen soñar con imposibles». Sebastián se acercó por detrás, pero sin tocarla. «¿Y si no fueran imposibles?», susurró. «¿Y si fuera real?». Elisa se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Por cuánto tiempo, Sebastián? ¿Una semana, un mes, hasta que te aburras de jugar a los pobres?». La acusación de Elisa golpeó a Sebastián como un bofetón. Por un momento se quedó sin palabras, procesando la profundidad del dolor que se ocultaba detrás de sus palabras. «Elisa», comenzó lentamente, «entiendo que tengas miedo. Entiendo que esto sea confuso, pero lo que me duele es que pienses tan mal de mí». Se pasó una mano por el cabello visiblemente frustrado. «¿Crees realmente que soy capaz de jugar con los sentimientos de alguien así?». Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de engaño.
No lo sé, repitió. Los ricos siempre han tenido sus diversiones con las empleadas. Es algo que pasa desde siempre. Sebastián sintió una mezcla de indignación y tristeza. Yo no soy los ricos, Elisa. Soy Sebastián, el hombre que se enamoró de ti esa noche en la cocina. La palabra enamoró flotó en el aire como una bomba que había explotado entre ellos. Elisa se quedó paralizada. ¿Qué dijiste?, susurró. Sebastián se acercó lentamente. Dije que me enamoré de ti. Su voz era firme, sin vacilación. No, Elisa negó con la cabeza, retrocediendo. No puedes estar enamorado de mí. Es imposible. ¿Por qué es imposible?, preguntó Sebastián, siguiéndola hasta que ella quedó acorralada entre la ventana y él. Porque no me conoces realmente, respondió ella desesperadamente. Porque soy pobre, porque no tengo educación. ¿Por qué? Porque eres la mujer más auténtica que he conocido en mi vida, la interrumpió Sebastián. Porque cuando hablas de Sor Juana, tus ojos se iluminan de una manera que me quita el aliento. Porque trabajas 16 horas al día sin quejarte jamás, porque tienes un corazón tan noble que preferiste celebrar tu cumpleaños sola antes que molestar a nadie. Las palabras de Sebastián hicieron que Elisa se desplomara emocionalmente. «Para», suplicó entre sollozos. «Para, por favor. No hagas que me enamore de ti también, porque cuando te canses de mí me vas a destruir». Sebastián sintió que su corazón se partía en dos al ver su vulnerabilidad. «Elisa, mírame», le pidió tomando suavemente su rostro entre sus manos. «Te prometo que nunca voy a cansarme de ti. Te prometo que esto es real». Pero Elisa se apartó bruscamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No puedes prometerme eso», dijo Spresek Vashglas. «Nadie puede prometer eso, y yo no puedo arriesgar mi trabajo, mi estabilidad, mi corazón por una fantasía». Sebastián sintió que estaba perdiendo la batalla más importante de su vida. «¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una fantasía?». Elisa lo miró con ojos llenos de dolor. «Eres un sueño hermoso, Sebastián. Pero los sueños no pagan la renta, no ponen comida en la mesa, no dan seguridad». Se dirigió hacia la puerta de su habitación. «Creo que es mejor que las cosas vuelvan a ser como antes. Usted en su mundo, yo en el mío». Sebastián la detuvo antes de que pudiera salir. «No», dijo con firmeza. «No voy a permitir que el miedo nos robe esta oportunidad». La miró directamente a los ojos. «Te voy a demostrar que esto es real, Elisa. Te voy a demostrar que mereces ser amada como la reina que eres». Pero Elisa ya había tomado una decisión que cambiaría todo entre ellos. Los siguientes días fueron una tortura dulce para ambos. Elisa había vuelto a su rutina de empleada eficiente e invisible, pero Sebastián no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. El lunes por la mañana, mientras ella limpiaba la biblioteca, encontró una rosa blanca sobre la repisa donde habitualmente ponía el plumero. No había nota, pero Elisa supo inmediatamente quién la había dejado ahí. Su corazón se aceleró mientras aspiraba el delicado perfume de la flor. Durante 5 años había limpiado esa habitación sin que nadie dejara nada especial para ella. La escondió rápidamente en el delantal cuando escuchó pasos acercándose. «Buenos días, Elisa», saludó Sebastián al entrar en la biblioteca con una sonrisa que ella fingió no ver. «Buenos días, don Sebastián», respondió formalmente, volviendo al tratamiento profesional que tanto lo lastimaba. «¿Encontraste todo en orden aquí?», preguntó él casualmente. Elisa sintió sus mejillas arder. «Sí, señor, todo está perfecto». Sebastián asintió y se fue, pero no sin antes dirigirle una mirada que decía claramente: «Esto no se ha terminado». El martes apareció un pequeño libro de poemas de Amado Nervo sobre su cama, con una dedicatoria escrita con la elegante caligrafía de Sebastián, para la mujer que le devolvió la poesía a mi vida.
Elisa lo leyó y lo releyó hasta memorizarlo, pero no le dijo nada cuando se cruzaron en los pasillos. El miércoles encontró una nota en la cocina que decía: «Tu café de las mañanas es lo mejor de mis días. Gracias por cuidar también de esta casa y de mí». El jueves, Sebastián comenzó a desayunar en la cocina en lugar de en el comedor formal. «Espero que no te moleste», dijo la primera vez. «Prefiero el ambiente aquí». Elisa servía su café sin mirarlo a los ojos, pero él notaba cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Cómo dormiste?», le preguntaba cada mañana. «Bien, gracias, don Sebastián», respondía ella invariablemente. Pero ambos sabían que ninguno de los dos había dormido bien desde aquella noche en el suelo de la cocina. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. El viernes, Sebastián decidió intensificar su estrategia. Ese día, había invitado a unos socios estadounidenses a almorzar en casa para discutir una posible expansión de sus hoteles. Elisa estaba sirviendo la comida cuando uno de los hombres hizo un comentario despectivo en inglés sobre la ayuda mexicana, asumiendo que ella no entendería. «These people are only good for cleaning and serving. They don't understand real business». Sebastián se puso rígido inmediatamente. «Excuse me», dijo en inglés con voz fría como el hielo. «I don't allow disrespectful comments about my staff in my house». El hombre se ruborizó balbuceando una disculpa, pero Sebastián continuó. «Elisa is not help. She is an intelligent, educated woman who runs this house better than most CEOs run their companies». Elisa se quedó paralizada al escuchar cómo la defendía frente a esos hombres importantes. «Perhaps you should reconsider who you choose to disrespect», añadió Sebastián, su tono dejando claro que la reunión de negocios había terminado. Los invitados se marcharon incómodos y Elisa se quedó en el comedor mirando a Sebastián con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No tenías por qué hacer eso», le dijo Elisa después de que los hombres se fueran. «Podrías haber perdido un negocio importante». Sebastián se aflojó la corbata y la miró intensamente. «Elisa, escúchame bien, no hay negocio en el mundo que valga más que tu dignidad». Se acercó lentamente hacia ella. «Y que nadie vuelva a hablar mal de ti en mi presencia». La voz le temblaba de emoción contenida. Elisa sintió que sus defensas se desmoronaban. «¿Por qué haces estas cosas?», susurró. «¿Por qué me defiendes? ¿Por qué me dejas flores? ¿Por qué?» «Porque te amo», interrumpió Sebastián sin vacilación. «Porque cada día que pasa me enamoro más de ti. Porque ver cómo ese idiota te menospreciaba me dio ganas de echarlo a patadas de mi casa». Elisa se llevó las manos al rostro, abrumada. «Sebastián, yo sé que tienes miedo», continuó él. «Sé que esto es complicado, pero también sé que sientes algo por mí. Lo veo en tus ojos, en cada vez que me miras, cuando crees que no me doy cuenta». Elisa no pudo negarlo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. «Tienes razón», admitió con voz quebrada. «Siento algo por ti, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo». Sebastián dio un paso más hacia ella, con el corazón latiendo como un tambor. «¿Y qué es lo que sientes, Elisa?». Ella levantó la mirada hacia él, sus ojos castaños brillando con una mezcla de amor y terror. «Te amo», susurró finalmente. «Dios mío, te amo tanto que me duele». Las palabras fueron como música celestial para los oídos de Sebastián. Sin poder contenerse más, acortó la distancia entre ellos y tomó suavemente su rostro entre sus manos. «¿Puedo besarte?», preguntó su voz ronca de emoción. Elisa cerró los ojos y asintió apenas, y Sebastián se inclinó lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso dulce, tierno, lleno de toda la pasión contenida durante días. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Te amo, Elisa», murmuró él contra sus labios. «Te amo más de lo que creí posible».
Elisa se aferró a él como si fuera su salvavidas. Yo también te amo, Sebastián, pero todavía tengo tanto miedo. Sebastián la abrazó fuertemente, sintiendo cómo ella se derretía en sus brazos. Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que un día te des cuenta de que mereces a alguien mejor. Elisa se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. Mejor que tú, Sebastián. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sus palabras fueron como bálsamo para el alma herida de él. Entonces, ¿me das una oportunidad? ¿Nos das una oportunidad?, preguntó acariciando suavemente su mejilla. Elisa respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar al vacío. Sí, murmuró finalmente. Sí, quiero intentarlo contigo. Sebastián sonrió con una felicidad que no había sentido en años. Te prometo que voy a cuidarte, que voy a respetarte, que voy a amarte como mereces ser amada. La besó nuevamente, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Pero lo que no sabían era que su amor estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más hermosa posible. Un año completo había pasado desde aquella noche mágica en la cocina y el amor entre Elisa y Sebastián había florecido como las flores tropicales de Marbella. Habían mantenido su relación en secreto, robándose momentos íntimos en la mansión. Cenas románticas en restaurantes alejados del centro, paseos por playas solitarias al amanecer. Elisa había dejado de ser solo la empleada doméstica. Ahora era la confidente, la compañera, el amor verdadero de Sebastián. Pero aún vivían en mundos separados a los ojos del público. Ella seguía durmiendo en su pequeña habitación, él en la suite principal. Seguía usando uniforme durante el día, transformándose en la mujer que amaba solo en la intimidad de sus encuentros secretos. Sebastián respetaba sus miedos, pero cada día que pasaba sentía más la necesidad de gritarle al mundo entero lo que sentía por ella. El 28 de septiembre se acercaba nuevamente y esta vez Sebastián tenía planes muy especiales para el cumpleaños de Elisa. Durante semanas, Sebastián había estado organizando en secreto la celebración más especial que pudiera imaginar. No quería algo ostentoso que la hiciera sentir incómoda, sino algo lleno de amor y significado. Contactó a don Fermín de la panadería, quien accedió encantado a ayudar con un pastel especial. Habló con Blanca, la florista del pueblo, para que decorara el jardín trasero de la mansión con las flores favoritas de Elisa, jazmines y bugambillas. Incluso convenció a la señora Gloria, quien había sido cocinera de la familia antes de jubilarse, para que preparara los platillos tradicionales que Elisa recordaba de su infancia en Ronda. Todo tenía que ser perfecto, porque Sebastián había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, frente a los pocos pero queridos invitados que había seleccionado cuidadosamente, le pediría matrimonio a la mujer que había llenado de luz su corazón vacío. Los anillos ya estaban listos, guardados en su caja de terciopelo azul en el cajón de su escritorio. La mañana del 28 de septiembre, Sebastián se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción que lo hacía sentir como un adolescente enamorado. Elisa había salido temprano a hacer las compras del mercado sin sospechar nada de los preparativos que se desarrollaban en la mansión. Sebastián supervisó personalmente cada detalle. Las mesas redondas ubicadas estratégicamente en el jardín, las luces cálidas que crearían el ambiente perfecto al atardecer, el pequeño escenario donde un trío de guitarristas tocaría las canciones favoritas de Elisa. Don Fermín llegó al mediodía con el pastel más hermoso que había creado jamás. 3 pisos decorados con flores comestibles y una réplica en azúcar de la pequeña casa donde Elisa había crecido.
Es para que recuerde de dónde viene, pero también para que sepa que tiene un futuro hermoso por delante, le explicó el anciano panadero, con los ojos húmedos de emoción. Sebastián abrazó al viejo agradecido por su comprensión y cariño hacia Elisa. Todo estaba saliendo exactamente como lo había soñado. A las 5 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Sebastián había elegido cuidadosamente a las personas que formarían parte de este momento especial. Estaban don Fermín y su esposa, Blanca la florista con su familia, la señora Gloria, algunos empleados de confianza de sus hoteles que habían llegado a apreciar a Elisa, y sorpresivamente había logrado contactar a una prima lejana de Elisa que vivía en Mérida y que había aceptado viajar para la ocasión. Cada persona llevaba un regalo sencillo pero lleno de cariño. Cuando Elisa regresó del mercado a las 6, la mansión estaba en silencio total. «¡Sebastián!», gritó desde la entrada, extrañada por la quietud inusual. «¿Dónde está todo el mundo?». Siguió su voz, que la llamaba desde el jardín trasero, y cuando abrió las puertas de cristal que daban al patio, se encontró con la sorpresa más hermosa de su vida. Todos los invitados gritaron «¡Sorpresa!» al unísono, y Elisa se quedó paralizada en el umbral con las manos en la boca y los ojos inundados de lágrimas de alegría y asombro. «¿Qué es esto?», balbuceó Elisa mirando alrededor del jardín, transformado en un paraíso de luces y flores. Los guitarristas comenzaron a tocar las mañanitas, mientras los invitados la rodeaban con abrazos y felicitaciones. Don Fermín le presentó el pastel espectacular, y Elisa lloró al reconocer la casita de azúcar que representaba su hogar de la infancia. «No puedo creer que recuerdes cómo era mi casa», murmuró a Sebastián, quien la observaba con ojos brillantes de amor. «Recuerdo cada palabra que me has dicho, cada historia que me has contado», respondió él tomando su mano. «Esta noche no es solo tu cumpleaños, Elisa, es la celebración de la mujer extraordinaria que eres, rodeada de todas las personas que te aman». La prima de Elisa, Pilar, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi niña, cuando este señor me llamó y me contó lo especial que eres para él, supe que tenía que estar aquí», le dijo, abrazándola fuertemente. «Tus papás estarían tan orgullosos de la mujer en la que te convertiste». Elisa no podía parar de llorar de felicidad, sintiendo por primera vez en 10 años que no estaba sola en el mundo. La fiesta transcurrió como un sueño hermoso. Elisa bailó con don Fermín, escuchó historias divertidas de la señora Gloria, recibió bendiciones y buenos deseos de cada invitado. Sebastián había logrado crear exactamente lo que ella nunca supo que necesitaba: una familia de corazones que la amaban por quien era, no por lo que tenía. Cuando llegó el momento de partir el pastel, los músicos se callaron y Sebastián pidió la atención de todos. «Amigos», comenzó con voz emocionada, «hace exactamente un año, en 1900, una noche como esta, descubrí que la mujer más extraordinaria del mundo había estado viviendo bajo mi mismo techo, sin que yo fuera lo suficientemente inteligente para verla». Elisa lo miró con curiosidad, preguntándose hacia dónde se dirigían sus palabras. «Elisa me enseñó que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero, con la posición social o con las apariencias. Tiene que ver con encontrar a la persona que hace que tu alma se sienta completa». Los invitados escuchaban en silencio, religioso, sintiendo la profundidad de las emociones que emanaban de Sebastián. Elisa comenzó a temblar, presintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. Sebastián se arrodilló lentamente frente a Elisa, sacando del bolsillo de su camisa una pequeña caja de terciopelo azul. Los invitados contuvieron el aliento y Elisa sintió que sus piernas se convertían en gelatina. «Elisa Carmen Reyes», dijo Sebastián con voz temblorosa, pero firme. «Hace un año me preguntaste si podía sentarme contigo, y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre.
Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como las estrellas de Marbella. Ahora yo te pregunto, ¿querrías sentarte conmigo para el resto de nuestras vidas? ¿Querrías ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga, el amor de mi vida? Elisa se llevó las manos al rostro sollozando de emoción pura. ¿Querrías casarte conmigo, mi amor?, terminó Sebastián con lágrimas rodando por sus mejillas. El jardín estaba sumido en un silencio expectante, solo roto por el sonido de las olas lejanas del mar Mediterráneo. Elisa miró a su alrededor, viendo las caras llenas de amor y esperanza de todas las personas que se habían convertido en su familia elegida. «Sebastián», murmuró Elisa con voz entrecortada, «durante toda mi vida me sentí invisible, insignificante, como si no mereciera ser amada». Se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. «Pero tú me enseñaste que soy digna de amor, que soy especial, que merezco ser feliz». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras hablaba desde lo más profundo de su corazón. «Me enseñaste que el amor verdadero no conoce diferencias sociales, que dos corazones pueden encontrarse sin importar de dónde vengan». Los invitados estaban completamente embelesados, siendo testigos del amor más puro que habían visto jamás. «Sí, Sebastián», dijo finalmente Elisa, su voz clara y fuerte. «Sí, quiero casarme contigo. Sí, quiero ser tu esposa, tu compañera, tu amor para toda la vida». El jardín explotó en gritos de alegría y aplausos mientras Sebastián deslizaba el anillo en el dedo de Elisa. Se pusieron de pie y se besaron apasionadamente, sellando su compromiso frente a Dios y ante todas las personas que los amaban. Los músicos comenzaron a tocar Amor Eterno, mientras las parejas bailaban bajo las estrellas. Sebastián y Elisa se mecían lentamente en el centro de la pista improvisada, perdidos en su propia burbuja de felicidad. «¿Es real todo esto?», susurró Elisa contra el oído de Sebastián. «No es un sueño del que voy a despertar». Sebastián la apretó más fuerte contra su pecho. «Es más real que cualquier cosa que haya vivido antes», le respondió. «Eres mi realidad, Elisa, eres mi presente y mi futuro». Ella se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho», confesó. «Te amo desde aquel día en la cocina cuando me preguntaste si podías sentarte conmigo». Sebastián sonrió recordando ese momento que había cambiado todo. «Y yo te amo desde que te vi soplar esa vela pidiendo no sentirte sola nunca más», le dijo. «Tu deseo se cumplió, mi amor. Nunca más vas a estar sola». Se besaron nuevamente conscientes de que habían encontrado en el otro a su alma gemela, a su compañero de vida, a su hogar verdadero. La boda se celebró 3 meses después en una ceremonia íntima en la playa de Marbella con las mismas personas queridas que habían sido testigos de su compromiso. Elisa lució un vestido sencillo, pero elegante, con flores de jazmín en el cabello, mientras Sebastián la esperaba al final del sendero de pétalos, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Don Fermín fue quien la acompañó hasta el altar, cumpliendo el papel del padre que ya no tenía. «Entrego a esta mujer extraordinaria al hombre más afortunado del mundo», dijo el anciano panadero con voz emocionada. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, llenos de promesas de amor eterno, de respeto mutuo, de apoyo incondicional. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles», dijo Sebastián. «Prometo ser tu refugio cuando el mundo se vuelva demasiado pesado». Elisa, con voz temblorosa pero segura, respondió: «Prometo crecer contigo, soñar contigo, construir una familia hermosa contigo. Prometo que cada día que pase a tu lado será una nueva razón para agradecer a Dios por habernos encontrado». Cuando el sacerdote los
Declaró marido y mujer. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de Marbella con los colores más hermosos que habían visto jamás. El aroma a chocolate y vainilla llenaba la cocina de la nueva casa que Sebastián y Elisa habían construido juntos, más pequeña que la mansión, pero infinitamente más llena de amor. Elisa, ahora con 33 años, sonreía mientras terminaba de decorar un pastel de cumpleaños con 2 pequeñas velitas. «¡Mami! ¡Mami!», gritó una vocecita desde el jardín. «¡Papá me está enseñando a plantar flores!». La pequeña Alba de 2 años corría hacia la cocina con las manos llenas de tierra, seguida de cerca por Sebastián, quien cargaba en brazos a su hijo menor Martín, de apenas 6 meses. «Esta niña tiene alma de jardinera», dijo Sebastián, besando tiernamente la mejilla de Elisa, igual que su mamá. Elisa los miró con el corazón rebosante de felicidad, recordando aquella noche solitaria de hace 6 años, cuando sopló una vela pidiendo no estar más sola. «¿Sabes qué día es?» «¿Hoy?», le preguntó Sebastián a Elisa mientras acostaban a los niños esa noche. «6 años desde que me preguntaste si podías sentarte conmigo», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. «El mejor día de mi vida», murmuró Sebastián contra su cabello. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se busca, se encuentra en los momentos más inesperados». Elisa alzó la vista hacia él, sus ojos brillando con la misma ternura de siempre. «Gracias por ver en mí a la mujer que ni yo misma sabía que podía ser». Se besaron suavemente, agradecidos por el camino que los había llevado hasta ese momento perfecto de paz familiar. Afuera, las estrellas de Marbella brillaban testigos de un amor que había comenzado con una simple pregunta y se había convertido en la historia más hermosa que pudieron haber imaginado. Esta increíble historia nos enseña que a veces la persona que cambiará nuestra vida para siempre está más cerca de lo que imaginamos, esperando que abramos nuestro corazón. Elisa y Sebastián nos demuestran que cuando 2 almas se encuentran, pueden crear algo hermoso juntas, sin importar de dónde vengan. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el corazón. Comparte este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Que Dios bendiga tu corazón con un amor tan puro y verdadero como el de Elisa y Sebastián. Que nunca dejes de creer en los milagros que pueden suceder cuando menos los esperas. Recuerda que eres valioso, que mereces ser amado y que tu historia de amor está esperando ser escrita. Hasta la próxima y que Dios te acompañe siempre.